Esta carta nunca debió ser leída. Si ha llegado a tus manos, es porque el destino decidió que la verdad debía salir a la luz, aunque hayan pasado más de 70 años desde la noche en que fue escrita. No me atrevería a afirmarla, pero quizás reconozcas mi letra, mis temblores en cada trazo, mi respiración entrecortada en las pausas. Solo te pido, si alguna vez la terminas, no la dejes caer en manos equivocadas. Hay secretos que, cuando se abren, dejan un eco que jamás se apaga. Llueve sin descanso esta noche. El viento azota las ventanas del viejo casarón, y cada trueno parece anunciar una confesión inevitable. En el reloj de péndulo, las agujas avanzan lentas, como si también temieran llegar a la medianoche. Sobre la mesa descansa esta hoja, manchada por las lágrimas que ya no logro contener. He intentado quemarla, romperla, esconderla, pero mi conciencia me obliga a escribir. A veces el silencio duele más que la verdad misma. Ernesto duerme arriba, o al menos eso quiero creer. Hace semanas que su cuerpo está aquí, pero su mirada vagabundea lejos, como si su alma habitara otros lugares. Miguel, el capataz, no ha vuelto desde ayer. Dijo que iba al pueblo por provisiones, pero todos en la hacienda saben que no mentía, al menos no del todo. Lo vi marcharse al amanecer, con esa calma que tienen los hombres que esconden una historia entre las manos. Si supieras, querido lector, las horas que he pasado observando los detalles más pequeños, tratando de entender en qué momento se quebró la confianza. Como un leve cambio en el tono, una sonrisa forzada, puede ser la grieta por donde se escapa la paz de un hogar. Recuerdo cuando lo conocí, aquel verano en que mi padre aún administraba estas tierras. Tenía apenas 17 años, y las rosas del jardín siempre parecían florecer más cuando pasaba frente a ellas. Ernesto era un hombre de palabra. Jamás pensé que pudiera amar a otro como a él. Su voz firme, sus promesas, la manera en que me tomaba la mano antes de cada misa, todo aquello me hacía sentir protegida del mundo. Pero el tiempo, ese escultor silencioso, se encarga de desgastar los rostros, los gestos, las almas, y quizá también el amor. Desde hace meses, notaba en él una cadencia diferente. Se levantaba antes del amanecer, decía que debía revisar los cultivos, que los peones necesitaban supervisión. Regresaba tarde, con olor a tierra, a tabaco y a algo más que no supe nombrar. Yo fingía no saber, porque amar también es callar. Pero lo cierto es que la duda se instaló en mí como una sombra que no se disipa ni con la luz del mediodía. Hay noches en las que lo escucho murmurar nombres. Uno de ellos, siempre el mismo, Miguel. Al principio creí que era casualidad, que el afecto entre patrón y trabajador no debía interpretarse con sospecha. Miguel era joven, callado, atento. Su mirada humilde contrastaba con la rigidez de los demás hombres del campo. No hablaba mucho, pero tenía una gentileza casi incómoda, como si su presencia recordara lo que el tiempo le había robado a Ernesto, la pasión sin miedo. Cuando almorzaban juntos en la terraza, yo los observaba desde la ventana. Notaba sus risas, esa complicidad que no requiere palabras. Intentaba convencerme de que exageraba, que mis pensamientos eran fruto de la soledad. Pero la intuición tiene una voz que ninguna razón puede silenciar. Un día, mientras limpiaba el despacho, encontré en su escritorio una nota breve, casi insignificante. No tenía firma, solo decía, nos veremos al caer la tarde, donde nadie escuche. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Intenté creer que era un mensaje de trabajo, algo inofensivo, pero en el fondo supe que no. Hay tinta que arde incluso antes de ser leída. Guardé ese papel en el bolsillo de mi delantal, y desde entonces, cada noche me acompaña como una espina invisible. Esa misma tarde, el cielo se tiñó de un gris tormentoso. Desde la ventana del corredor vi a Ernesto cruzar hacia el jardín, llevando una chaqueta que no era la suya. Miguel ya lo esperaba bajo los árboles, junto al estanque. Podría jurar que el viento me trajo sus voces, tan cerca y tan lejos a la vez, como si el universo jugara a revelarme y ocultarme al mismo tiempo. Me quedé paralizada. No supe si debía acercarme o huir. La lluvia comenzó a caer suave, lavando la tierra, borrando las huellas de lo prohibido. Solo recuerdo un gesto, Ernesto tocándole la mejilla con la misma ternura con que solía acariciar la mía. No quiero que pienses que escribo con rencor. No. El rencor es un fuego que termina por consumir a quien lo guarda. Lo que siento es tristeza, una tristeza serena que se instaló después de la tormenta. He pasado días intentando entender. Quizás yo también tuve culpa. Quizás el amor, cuando se encierra entre paredes antiguas, acaba buscando ventanas nuevas para respirar. Miguel no es culpable. Ni siquiera estoy segura de que Ernesto lo sea. Pero necesito dejar constancia de lo que vi, de lo que sentí, de lo que aún no termino de aceptar.
Esta noche el sonido de la lluvia parece acompañar mis pensamientos. Las velas se consumen lentamente y la casa huele a cera y a humedad. Abajo, el reloj marca la 1. He decidido escribirlo todo antes de que el amanecer borre mi valor. Si mañana alguien encuentra esta carta, sabrá que no fue una locura ni un sueño. Fue la vida, con sus misterios, sus errores y sus verdades. ¿Alguna vez has sentido que la felicidad se puede quebrar en un solo instante, como un cristal caída al suelo? Eso fue lo que experimenté aquella noche. Desde entonces, cada paso, cada palabra, cada mirada tiene un peso distinto. He aprendido que la verdad no grita, susurra, que el engaño no siempre se esconde detrás de besos ajenos, sino en las ausencias disfrazadas de rutina. Y ahora, mientras el viento abre la ventana, me pregunto qué será de mí cuando salga el sol. Tal vez esta carta nunca sea leída. O tal vez llegue precisamente a quien debía descubrirla. El amanecer me encontró despierta, con los ojos ardiendo y la carta aún a medio escribir. El fuego de la chimenea se había extinguido, y el olor a humo se mezclaba con ese perfume de papel viejo que siempre anuncia los recuerdos que duelen. Me observé las manos, aún temblaban, como si la verdad que acabo de poner por escrito me hubiera robado la fuerza. Quise guardarla junto a las demás cartas sin remitente que duermen en el cajón del aparador, pero esta pesa más, como si llevara dentro el sonido de todas las mentiras que he escuchado sin pronunciar una sola palabra. Ernesto no bajó al desayuno. Los criados caminan por la casa con pasos silenciosos, evitándome la mirada. Algunos deben saberlo. En los patios de las haciendas, los secretos nunca mueren, solo cambian de boca. La cocinera, mientras bate los huevos, murmura el nombre de Miguel y luego se santigua. Cuando al fin escucho el golpe del bastón en el suelo, sé que él viene. Su andar sereno me produce rabia y ternura a la vez. En otro tiempo me emocionaba esperarlo, ahora me esfuerzo por no derramar mi taza al verlo entrar. Se sienta frente a mí como si nada hubiera pasado, comenta el clima, la cosecha, los precios del maíz. Yo solo asiento. Ya no pregunto nada porque temo la respuesta. Mientras habla, noto un detalle, lleva el mismo pañuelo rojo que vi aquella noche en las manos de Miguel. El nudo de la tela está torcido, y me pregunto si fue él quien lo ató o si alguien más lo hizo por él. En mi interior, la indignación y la tristeza se entrelazan hasta confundirse. Lo observo y pienso que la traición no duele tanto por lo que destruye, sino por lo que revela, que quizá nunca conocimos del todo a la persona que amamos. Él bebe su café, mira por la ventana, y por un instante creo que va a confesar. Pero solo pregunta si mandé cortar las rosas del jardín. Respondo que sí, que ya están marchitas, como nosotros. Esa tarde caminé sin rumbo por los alrededores de la hacienda. Cada rincón parece murmurar con ecos antiguos. El viento arrastra hojas secas, las puertas chirrían, y todo respira ese aire de tiempo detenido. Recordé el día de nuestra boda, los invitados riendo bajo la pérgola, las campanas de la capilla y su promesa de permanecer juntos hasta el final. Qué palabra curiosa final, tan parecida a principio y sin embargo tan distinta en el alma. Quizás el suyo y el mío ya ocurrieron hace mucho, solo que ninguno quiso aceptarlo. Cerca del pozo encontré una colilla de cigarro. Ernesto no fuma desde hace años, Miguel sí. La recogí y la guardé como si fuera prueba de un crimen invisible. En el reflejo del agua, mi rostro parecía el de una mujer mucho mayor. Luego escuché pasos detrás de mí. Cuando volví la vista, era él, Miguel, con la camisa abierta hasta el pecho y la mirada que evita la mía. Me saludó con respeto, pero su voz se quebró. Preguntó si necesitaba algo. Respondí que no, aunque en realidad necesitaba una explicación, un gesto, cualquier cosa que diera sentido a este caos silencioso. No la obtuve, solo silencio. Al hacerlo girar para marcharse, noté que en su muñeca brillaba la cadenita de oro que había desaparecido del tocador de mi marido meses atrás. Pensé preguntar de inmediato, pero mi voz se ahogó entre los sollozos que no pude contener. Prefirió fingir no ver. Se quitó el sombrero, hizo una leve reverencia y desapareció tras los árboles. Me quedé allí, respirando el mismo aire que compartieron, intentando no odiarlos, intentando no amarlos, intentando no sentir nada. Las noches siguientes fueron un calvario. Ernesto dormía menos, yo fingía leer mientras lo espiaba con disimulo. A veces salía al pasillo, otras se encerraba en el sótano, donde guarda los documentos y las botellas de brandy. Intenté seguirlo una vez, pero la puerta estaba cerrada. Desde adentro escuché una voz baja, un sonido confuso que podría haber sido una plegaria o un nombre. Cada ruido en la casa me hacía estremecer. La soledad se volvió mi única aliada. Una madrugada, incapaz de soportar la espera, bajé en silencio. Llevaba un candil para alumbrar el pasillo.
La puerta del sótano estaba entreabierta, el aire olía a alcohol y humedad. Descendí despacio, cuidando de no hacer ruido. Al llegar al fondo, lo vi, no estaba solo. Frente a él, Miguel sostenía el pañuelo rojo entre los dedos, como si fuera una bandera de rendición. Ernesto lloraba. No dije nada. No quería escucharlos, pero no podía mirar hacia otro lado. Fue entonces cuando entendí que lo que los unía no era un capricho, ni una traición simple. Era algo que iba más allá de mí, de nuestra historia, de cualquier promesa pronunciada ante el altar. Volví a subir sin que me vieran. Desde entonces, el mundo tomó otro color. No el de la ira, sino el del vacío. Cuando alguien que ama se entrega a otro, espera sentir furia. Yo solo sentí alivio, como si al fin se hubiera sincerado el silencio. Arriba, en la sala, me senté junto al piano. Toqué las primeras notas del vals que solíamos bailar de recién casados, pero las lágrimas me nublaron los dedos. La música se mezcló con el sonido distante de sus voces. Una confesión, un perdón, un adiós, quién sabe. A la mañana siguiente, Ernesto fingió una migraña. Miguel se marchó de la hacienda. Dijo que no sabía si volvería. Nadie preguntó por qué. Todo quedó suspendido en esa normalidad fingida que pesa más que cualquier verdad. Las criadas barrían como siempre, los caballos relinchaban, el sol quemaba igual. Solo yo sabía que nada volvería a ser igual. He intentado escribir sobre ello sin juzgar. Tal vez, en otro tiempo o lugar, esa historia no habría sido condenada. Pero aquí y ahora, las reglas son distintas. Me pregunto si Ernesto alguna vez se atrevió a amarlo en voz alta, o si todo quedó encerrado entre estas paredes de piedra. Cuando me mira, parece pedir perdón sin pronunciarlo. Y yo, que aún lo amo a pesar de todo, le devuelvo el gesto, porque ya no busco culpables, solo descanso. Si alguien encuentra esta carta dentro de 100 años, quizás piense que fue escrita por una mujer débil. Pero no, la debilidad sería callarse. Yo escribo para liberar lo que el tiempo ha castigado. Porque en cada palabra, aunque duela, se esconde la única forma de seguir respirando. La lluvia ha vuelto a caer. El viento siembra recuerdos en los pasillos y apaga las velas una a una. No sé cuánto me queda por decir, pero siento que el final se acerca. No me importa el juicio ni la lástima. Solo quiero que, si esta carta llega a tus manos, sepas que todo lo que ocurrió fue real. Los susurros en el jardín, el pañuelo rojo, el silencio entre las paredes, todo. Y ahora, mientras el reloj marca las 3, dejo la pluma sobre la mesa, intentando detener el temblor que me recuerda que aún estoy viva. Lo que viene después, no lo sé. Solo sé que, pase lo que pase, no podré mirar el jardín sin escuchar las voces de esa noche. No he dormido en 2 días. El amanecer me encuentra sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en la niebla que cubre el jardín. Desde aquí se alcanza a ver el estanque donde todo comenzó, donde mis certezas murieron aquella noche. Podría jurar que aún escucho sus risas, los pasos sobre la hierba húmeda, el sonido del agua rompiéndose bajo la lluvia. Todo parece repetirse en un bucle lento e insoportable. A veces pienso que la memoria es el peor castigo, recordarlo todo es volver a vivirlo sin cesar. Hoy Ernesto ha salido, no sé a dónde. Dijo que debía arreglar unos asuntos en el pueblo. Me besó la frente al despedirse, gesto tan frío que lo sentí más como una despedida que como un afecto. Durante unos segundos quise pedirle que se quedara, que detuviera ese tren que se aleja inexorablemente desde hace años. Pero no lo hice. Aprendí que hay silencios que pesan menos que algunas palabras. Miguel tampoco ha vuelto. Los hombres del campo dicen que tomó el camino hacia el norte, buscando trabajo en otra hacienda. Quizás sea cierto, quizá no. No me atrevo a comprobarlo. Prefiero imaginarlo lejos, respirando ese aire libre que nunca podrá tener aquí. Supongo que era inevitable. Esta casa está construida sobre apariencias, y nada florece en la mentira. Por las tardes camino entre los rosales. Cada espina que roza mis dedos me parece una forma de penitencia. Recuerdo las risas que antes llenaban los corredores, las fiestas de cosecha, los días en que todo parecía eterno. Ahora el eco de mis pasos es lo único que me acompaña. A veces me descubro hablando sola, diciendo su nombre, evocando un pasado que ya no pertenece a nadie. Me da miedo reconocerme en esta sombra que escribe y respira solo por costumbre. He intentado orar, pero hasta Dios guarda silencio. En la capilla del jardín, la imagen de la Virgen me observa con un gesto que no sé si es compasión o reproche. Dejo una vela encendida cada noche, como si el pequeño fuego pudiera traer consuelo. A veces imagino a Ernesto y a Miguel de nuevo en el establo, sin temor, sin culpa. No para condenarlos, sino porque entenderlos me ayuda a sentir menos dolor. Quizás el amor verdadero tiene muchos rostros, y el mío no era el único que él buscaba.
Ayer, mientras revisaba los viejos baúles del ático, encontré un retrato. En él, los tres estábamos juntos, yo en el centro, Ernesto a un lado y Miguel al otro, con esa sonrisa nerviosa que ahora me resulta insostenible. Era de hace apenas 2 años. No puedo dejar de pensar cuántas veces habrán posado mirándome, ocultando todo en la mirada. Rompí la fotografía en silencio, no por rabia, sino por necesidad. Algunas imágenes pesan más que los recuerdos. He decidido dejar la hacienda, no de inmediato, pero pronto. No quiero envejecer aquí, rodeada de ecos. Mi hermana me ha invitado a vivir en la ciudad, dice que allá nadie pregunta demasiado. Podría enseñar piano a los niños o ayudar en la tienda. Quizás un cambio de aire me devuelva algo de paz. Antes de irme, quiero dejar esta carta terminada, porque temo que, si no lo hago, alguien la encuentre incompleta y no comprenda la historia. Anoche, mientras guardaba los últimos papeles en el escritorio, descubrí algo que me estremeció. Debajo del doble fondo del cajón, donde Ernesto solía ocultar las llaves de la caja fuerte, había otra carta. Su sello estaba roto. Reconocí la letra de Miguel. La tomé sin dudar. Al principio pensé en no leerla, en quemarla sin mirar. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar el círculo, me obligó. Supe entonces que jamás fui la única en escribir confesiones a medianoche. La carta estaba dirigida a Ernesto. Decía que se marchaba porque no podía seguir viviendo en secreto, que había llegado el momento de elegir entre el deber y la verdad. Había amor en cada palabra, un amor que no pedía nada, solo libertad. Terminé de leerla con las lágrimas cayéndome sobre el papel. No había rastro de rencor, solo gratitud. Y supe, en ese momento, que lo que ellos compartieron fue algo más puro de lo que yo había querido aceptar. No una traición, sino una verdad que no tuve la valentía de ver. Guardo ahora las 2 cartas juntas, la suya y la mía, en el mismo cajón que un día los unió en secreto. El reloj repica las 6, el cielo comienza a nublarse otra vez. Afuera el viento mueve los álamos y las sombras se alargan sobre la tierra. Me imagino el futuro con una calma ligera, sin resentimientos. Puede que el tiempo se encargue de borrar nuestros nombres, pero las palabras quedarán, escritas a fuego en estas hojas. Quizás algún descendiente encuentre esto cuando ya nadie recuerde quién fue Ernesto o Miguel o Isabel. Tal vez lo lean y comprendan que el amor, aunque prohibido, dejó una huella en este lugar. Me gustaría que quien lo descubra no juzgue, solo entienda, que sepa que la traición no siempre mata, a veces enseña, y que el perdón no es olvidar, sino mirar el pasado sin miedo. Esta noche habrá luna llena. Me quedaré despierta para verla reflejada en el estanque. Tal vez sea la misma luna que los observó aquella vez, la misma que ahora ilumina mis manos mientras escribo. He pensado en dejar este lugar al amanecer, llevar conmigo solo lo necesario, un vestido, el retrato roto, las cartas. Todo lo demás puede quedarse aquí, junto a las sombras y los secretos que nunca debieron ser dichos. Si alguien lee estas líneas después de que me haya ido, quiero que sepa que no hubo odio, que, a pesar de todo, amé. Amé torpemente, de la única manera que supe. Y si eso fue un error, que la historia me juzgue, pero que también recuerde que, antes del silencio, hubo amor. El amanecer de mi partida llegó envuelto en una calma extraña. No cantaron los gallos ni se escucharon pasos en el pasillo. Ni siquiera los perros ladraron al sonido de las ruedas del carruaje. Parecía como si la casa entera supiera que aquel sería el último día que mis pies tocarían su suelo. Me detuve en la puerta y miré atrás una vez más. Las persianas medio abiertas dejaban entrar un rayo de sol que iluminaba el piano, mi refugio durante tantos años. Las notas mudas esperaban mis manos, pero no quise acercarme. Algunas despedidas deben quedarse en silencio para no romperse. El cochero me ayudó a subir. Llevaba una pequeña maleta con mis vestidos, un libro de oraciones y, escondidas entre las ropas, las cartas. Mientras avanzábamos hacia el camino principal, el aire olía a tierra mojada y a despedida. Al pasar frente al jardín, creí ver una figura en la distancia, junto al estanque. Por un segundo pensé que era Ernesto, observándome partir, pero la luz del sol me cegó y la imagen se desvaneció. Quizás fue solo un reflejo de lo que mi corazón deseaba. Durante el trayecto, los recuerdos se agolparon en mi mente. Cada curva del camino parecía traer de vuelta una escena distinta, los días de cosecha, las tertulias, los paseos por el campo, las risas que ahora sonaban como ecos de otro tiempo. Cerré los ojos e intenté guardar solo lo bueno, pero la memoria es traicionera, insiste en mostrarnos lo que más quisiéramos borrar. Pensé en Miguel, preguntándome si encontró la libertad que buscaba. Imaginé a Ernesto solo, sentado frente al fuego, con mi silla vacía junto a él. No sentí rencor, más bien una ternura melancólica.
Porque, al final, todos somos prisioneros de lo que callamos. Al llegar a la estación, el bullicio del pueblo me sacudió. Gente que va y viene, carretas llenas de frutas, niños corriendo tras las gallinas, el pregón de las vendedoras. Hacía años que no escuchaba tantas voces a la vez. Compré un billete al azar. No me importaba el destino exacto, solo quería alejarme de todo lo que conocía. El tren partiría en 1 hora. Me senté en un banco de madera, sosteniendo la maleta en el regazo, y observé a las personas con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Cómo se aprende a empezar de nuevo a esta edad? Entre la multitud, creí oír una voz familiar. Me giré, y por un instante lo vi. Ernesto estaba allí, parado al borde del andén, sosteniendo su sombrero en las manos. Su presencia me dejó sin aire. No sé cómo me encontró, tal vez me siguió en silencio, sabiendo que me marcharía. Nos miramos largo rato, sin acercarnos. No había necesidad de palabras, todo estaba dicho. Su expresión era serena, como si hubiera aceptado lo que fuimos y lo que ya no seríamos. Levantó la mano, apenas un gesto de despedida. Yo respondí con el mismo movimiento. Luego sonó el silbido del tren. Cuando subí, él aún estaba allí, firme, viendo alejarse el vagón. Durante el viaje, el paisaje cambió, colinas verdes, pastizales, pueblos dormidos bajo el sol. Con cada kilómetro, el peso sobre mi pecho pareció aliviarse un poco. En algún momento, saqué la carta de Miguel. Volví a leerla, no para lastimarme sino para entender. Y lo hice. Comprendí que, pese a todo, yo también había sido amada, aunque de una forma distinta. Quizá el amor no siempre se comparte en la misma dirección, pero deja huellas igual. Doblándola con cuidado, la guardé de nuevo junto a la mía. Si un día alguien las encuentra juntas, sabrá que dos verdades opuestas pueden convivir sin destruirse. Llegué a la ciudad al atardecer. Me recibió un aroma de pan recién hecho y el ruido de tranvías que se cruzaban. Mi hermana me abrazó sin decir nada. Cuando entré en su casa, pequeña y cálida, sentí por primera vez en mucho tiempo la sensación de hogar. Me mostró mi habitación, una cama sencilla, una ventana que daba a un patio con jazmines y una lámpara de aceite sobre una mesa. No necesitaba más. Esa noche cenamos en silencio, y por momentos creí que todo el dolor se había quedado atrás. Pero las heridas no desaparecen tan fácil, solo aprenden a dormir. Pasaron las semanas. Comencé a enseñar piano a los niños del vecindario, y sus risas llenaron los vacíos que la soledad había dejado. Cada melodía que tocaba era una forma de hablar sin palabras. A veces, en medio de las clases, mis manos se detenían sobre las teclas porque alguna nota me recordaba algo de la vieja vida. Entonces respiraba hondo y volvía a tocar. Así aprendí que no se trata de olvidar, sino de transformar el recuerdo en música. Una tarde llegó una carta sin remitente. El sobre era gris, con una caligrafía conocida. Mi corazón latió con fuerza. Temí abrirla, pero lo hice. Dentro solo había una frase: el jardín floreció de nuevo. Ninguna firma, nada más. Supe que era de Ernesto. No necesitaba más palabras. Cerré los ojos y sonreí por primera vez en meses. No era una súplica, ni un regreso, ni una disculpa. Era una despedida amable, una manera de decirme que la vida seguía, y que, pese a todo, había vuelto a florecer la esperanza en algún rincón del mundo. Guardé esa última carta junto a las otras dos, ya no como símbolo de dolor, sino como testimonio de lo que fuimos. A veces, por las noches, las saco del cajón y las leo en voz baja, imaginando que las voces del pasado me responden entre las sombras. Después cierro los ojos, agradezco, y duermo en paz. Si este es el destino de mi historia, no me quejo. Aprendí que nadie posee a nadie y que el amor, de cualquier forma, deja luz. Aquí termina mi relato, aunque mi vida siga. Y si alguna vez alguien tropieza con estas cartas acumuladas por el tiempo, tal vez entienda que incluso la traición puede llevar el nombre del amor cuando se mira sin rencor. Han pasado varios años desde que dejé la hacienda. A veces pienso que fue ayer, otras que todo ocurrió en otra vida. La ciudad me recibió con un ruido constante que al principio me asustaba y ahora me acompaña como una melodía invisible. Suena a carros, a voces, a campanas lejanas. He aprendido a moverme entre la gente sin ser vista, como si llevara un secreto bajo la piel que nadie puede tocar. Me he vuelto una mujer silenciosa, observadora, y ese silencio se ha convertido en mi refugio. Las clases de piano siguen llenando mis días. No hay nada más puro que ver a un niño descubrir su primera nota y sorprenderse del sonido. Me recuerdan que la belleza también puede nacer del temblor. Algunos padres me pagan con flores o con pan, otros apenas me dan las gracias. No importa, es suficiente con sentir que la música sigue viva en mis manos. Tal vez eso quedó de mi antiguo mundo,
el hábito de transformar el dolor en melodía. A veces, cuando cae la tarde y los jazmines del patio perfuman el aire, me siento junto a la ventana a escribir. No cartas, sino pensamientos sueltos. Reflexiones sobre lo que fue, lo que podría haber sido, lo que aún permanece. Desde este rincón, imagino la hacienda cubierta por el paso del tiempo, las paredes agrietadas, las enredaderas trepando por las columnas, el polvo cubriendo los retratos. Me pregunto si Ernesto todavía vive allí o si alguien más ocupa ahora aquellas habitaciones donde una vez creí conocer el amor. Nunca volví, ni pienso hacerlo. Hay lugares que deben quedarse en el recuerdo para no morir del todo. Hace poco, un viajero llegó a mi casa buscando lecciones. Era un hombre joven, de mirada tranquila. Me dijo que venía del campo y que había trabajado en varias haciendas del sur. Al mencionar su nombre, el corazón me dio un vuelco. Se llamaba igual que él, Miguel. No era el mismo, por supuesto, pero su presencia removió lo que creí olvidado. Durante varias semanas vino puntualmente, aprendió rápido, y cuando tocaba la última nota, siempre sonreía de una forma que me resultaba dolorosamente familiar. Un día le pregunté si conocía la región donde yo había vivido. Dijo que sí, que había oído hablar de una hacienda grande, abandonada hace años, donde el jardín se había llenado de flores silvestres. Al escucharlo, comprendí que, aunque las personas desaparezcan, los lugares siguen respirando con su memoria. Esa noche soñé con el estanque. El agua, clara y brillante bajo la luna, reflejaba no el rostro de quien fui, sino el de una mujer en paz. En el sueño aparecían Ernesto y Miguel, caminando entre los rosales, sin esconderse, sin miedo. No me miraban con culpa, sino con ternura. Fue la primera vez que desperté sin llanto al recordar. Entendí entonces que había logrado perdonarlos, no porque lo merecieran o no, sino porque el perdón es la única manera de seguir viviendo sin cargar con fantasmas. He pensado mucho en lo que significa amar. De joven creí que el amor era posesión, promesas eternas, juramentos ante los ojos de Dios. Hoy sé que amar también puede ser dejar ir, permitir que el otro encuentre su verdad aunque eso te aparte de su camino. Amar es ofrecer silencio donde antes hubo reproche, es aceptar que el corazón no obedece las reglas del mundo. Tal vez por eso sigo sintiendo que, pese a todo, la vida fue generosa conmigo. La carta que escribo ahora no tiene destinatario. Quizás quede guardada junto a las otras, quizás se pierda entre los papeles del tiempo. Pero quiero dejarla como testimonio final de lo que aprendí. Nadie puede vivir sin secretos, y los míos ya fueron contados. Si alguna vez esta carta llega a ojos ajenos, deseo que quien la lea encuentre en mis palabras un eco de sí mismo, un recordatorio de que todos cargamos con verdades que preferiríamos callar. He conocido a nuevas personas. Algunos me consideran una mujer misteriosa, otros me elogian por mi serenidad. Nadie sospecha la vida que llevo a cuestas, y eso me da una extraña paz. A veces, cuando las campanas marcan el atardecer, cierro los ojos y escucho el rumor del viento entre los árboles del pasado. Me parece oír el sonido de un caballo galopando a lo lejos, la risa que una vez me hirió y ahora apenas me acaricia la memoria. La nostalgia ya no duele, solo acompaña. Hace poco recibí una noticia. Un comerciante de paso por la ciudad mencionó que había conocido a un hombre llamado Ernesto que vivía solo en una casa apartada, enfermo y sin familia. Dijo que pasaba las tardes sentado frente al jardín, tocando un violín desafinado. Al oírlo, supe que era él. No sentí tristeza, ni ganas de regresar, solo una sensación de gratitud. Tal vez, en su música, él también encontró el modo de hacer las paces con su historia. Esta será probablemente mi última carta. No porque tema la muerte, sino porque siento que ya está todo dicho. Me miro al espejo y veo reflejada una versión de mí que aprendió a sobrevivir al amor y a la pérdida. Las arrugas alrededor de mis ojos son como mapas del tiempo, caminos que me trajeron hasta aquí. Si pudiera hablar con la mujer que fui, le diría que ninguna traición es el final de nada, que la vida siempre encuentra formas de seguir latiendo donde creemos que todo se ha roto. Hoy he dejado las cartas sobre la mesa, abiertas, sin miedo. Las miro y sonrío. Ya no son heridas, son memorias. Afuera comienza a llover, y el sonido de las gotas golpeando el cristal me devuelve a aquella noche lejana. Pero en lugar de dolor, siento calma, porque, al fin, entiendo que aquella lluvia no vino a destruir, sino a limpiar. Si alguien encuentra estas páginas dentro de muchos años, tal vez piense que se trata solo de una historia triste. Ojalá pueda leer entre las líneas y descubrir que también fue una historia de amor, de esos que, aunque duelan, enseñan a vivir. La verdad siempre aparece, y cuando lo hace, convierte el pasado en aprendizaje. El jardín floreció de nuevo, y con él, también mi alma.
Ahora puedo cerrar los ojos sin temor, lo que debía ser contado ya fue dicho. Y así termino, no con un adiós, sino con un susurro, la verdad nos encuentra a todos, tarde o temprano, y cuando llega, lo único que queda es aceptarla con el corazón en paz.